En esta tarde que nos permite estar de nuevo en este lugar para poder glorificar a nuestro Dios de una manera especial. Gracias a Dios que nos permite poder haber llegado con bien y poder estar delante del Señor y poder darle las gracias por todo, por su bondad, por su paciencia, por su benignidad. Decirle al Señor: gracias por tu paciencia, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús, hoy estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre para glorificarte, para exaltarte, para poner en alto tu nombre, Señor, y así sea manifestado para todo aquel que escucha. Señor, la palabra dice que la fe entra por el oír. Que todo aquel que escuche, Señor, sea tocado por tu Santo Espíritu. Que todo aquel que escuche, Señor, sea ministrado por tu Santo Espíritu. Sabemos, Padre, que en este lugar hay mucha necesidad de conocerte, de buscarte, de honrarte y de ponerte a ti en primer lugar, Señor. Oh Señor, ministra el lugar. Tomamos control sobre todo principado, sobre toda potestad, Señor, en este lugar, y declaramos que tu Espíritu Santo, Señor, has tomado control. Y por eso, Señor, en esta tarde te honramos, te alabamos y te adoramos de una manera especial. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias, Dios, por tu bondad. En este día, mi Señor Jesús, me presento ante ti. Quiero hablar contigo. Quiero pedirte un favor, que vengas a mí. Quiero verte, mi Señor, y rendirte adoración. El deseo de mi corazón es vivir solo para ti y darte lo mejor en adoración. El deseo de mi corazón es cambiar solo para ti y llegar ante tu trono, oh mi Dios. Dile: Señor, hoy estamos aquí con el deseo de cambiar en el nombre de Jesús. Señor, el anhelo y el deseo de realmente, Señor, de servirte, llegar a ti ante tu trono, poder adorarte y poder glorificarte, Padre del cielo. En este día clamamos y exaltamos tu nombre. En este día, mi Señor Jesús, me presento ante ti. Quiero hablar contigo. Quiero pedirte un favor, que vengas a mí. Quiero verte, mi Señor, dirte adoración. El deseo de mi corazón es vivir solo para ti y darte lo mejor en adoración. El deseo de mi corazón es cambiar solo para ti y llegar ante tu trono, oh Señor. Queremos adorarte, Señor, en el nombre de Jesús. Poner en alto tu nombre, Padre del cielo.
y que tu Santo Espíritu descienda en medio de nosotros, descienda en medio, Padre, toque, ministre, y que nos lleve a un cambio, nos lleve a una restauración, nos lleve realmente, Padre bendito, adoradores, y darte a ti las gracias, eterno Dios, y darte a ti las gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, ven a este lugar, dile. Ven, toma el control. Señor, descienda aquí tu presencia. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. Descienda hoy tu presencia y renueva nuestras mentes, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. Reposa hoy tu presencia y renueva nuestras mentes, Señor. Espíritu de Dios, santifícanos y sumérgeme en tu río del Espíritu. Espíritu Santo, no te vayas y establece tu reino en mi corazón. Y te alabaremos, te obedeceremos, pero llévame al santísimo lugar. Y te adoraremos, te obedeceremos, pero llévame al santísimo lugar. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. Reposa hoy tu presencia y renueva nuestras mentes, Señor. Y renueva nuestras mentes, Señor. Y renueva nuestras mentes, Señor. Cambia nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a este lugar. Toma control, Señor, de aquellas almas necesitadas de ti. Aquellas almas, Señor, oh Señor, Señor, aviva el corazón de la vida de cada hombre, de cada mujer, y poder llegar ante ti, Señor, y poder a ti agradecerte, y puedas cambiar la vida, el corazón
de cada hombre, de cada mujer que te busca, que te anhela, que te desea. Porque tú, Señor, eres el Dios verdadero, el Dios que cambia, el Dios que tiene poder para transformar la vida de los hombres. Sin ti nada, ni nadie, no se puede hacer nada, Señor. Solo te pedimos tu gloria, te pedimos tu gracia. Pedimos, Padre, tú manifiestes de una manera especial. Oh Señor, tú creaste esos cielos, esa sierra. Tú creaste la vida de los hombres. Tú creaste los cielos y la tierra. El firmamento anuncian tus obras. Las creaciones exaltan tu nombre, porque no hay otro Dios como tú. Tú creaste los cielos y la tierra. El firmamento anuncian tus obras. Las creaciones exaltan tu nombre, porque no hay otro Dios como tú. No hay Dios que pueda separar el mar, que pueda transformar al hombre como lo haces tú. No hay Dios que saque agua del desierto y le dé beber a tu pueblo como lo haces tú. Nuestro Dios, hacedor de maravillas, hacedor de prodigios, y que da vida. Nuestro Dios, hacedor de maravillas, hacedor de prodigios, porque no hay otro Dios como tú. Oh Señor, nuestro Dios, hacedor de maravillas, hacedor de prodigios, y que da vida. Nuestro Dios, hacedor de maravillas, hacedor de prodigios, porque no hay otro Dios como tú. Oh Señor, podrán haber dioses, pero tú eres el Dios de hacedor de maravillas. Nuestro Dios, hacedor de maravillas, hacedor de prodigios, y que da vida. Nuestro Dios, hacedor de maravillas, hacedor de prodigios, porque no hay otro Dios como tú. A Jehová de los ejércitos, al Dios de Israel, al Dios todopoderoso, no hay Dios semejantes a Él.
No hay un Dios tan poderoso que pueda dar vida, que pueda salvar, que pueda restaurar, que el Dios vivo, el Dios que salva, el Dios que vive. A ti, Señor, que estás en lo alto, en lo sublime, en lo santo, a ti te glorificamos, te exaltamos, Padre del cielo, y ponemos en alto tu nombre. Que sepan, Padre, que tú estás con los que moran en la santidad, en la búsqueda, Señor. Gracias del Padre del cielo, gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti te damos la gloria y la honra, Padre del cielo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Dios mío. Bendice a tu hermano, bendice a tu hermana. Dile qué bueno que estás aquí. Salúdelo, salúdelo, ¿verdad? Porque Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Amén. Salúdelos, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Fíjese que quiero que me acompañen usted en el libro de Isaías 45, versículo 20. ¿Verdad? Isaías 45, 20. Y dice la palabra del Señor: reuníos y venid, juntad todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamar y hacer acercar y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta, diciendo: ¿quién hizo oír desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió la palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Padre del cielo, te damos las gracias, te pedimos que en esta tarde, Señor, tu palabra, tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros. Te lo pedimos, Señor, glorifícate, exáltate para la gloria y honra de tu nombre. Señor, seas tú dándote a conocer, Señor, por medio de tu palabra, que tú eres Dios santo y que fuera de ti no hay Dios como tú. Te damos las gracias en el nombre de Jesús y decimos fuertes, señores: gracias, Señor, por tu palabra. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí, tome asiento. Dios es bueno, hermano. Amén. Fíjese que pidiéndole a Dios, al Señor, una palabra para este lugar, en Dios me puso en mi corazón hablarles un poquito sobre el Dios que nos salva. ¿Quién es el Dios que nos salva? Dice que hay un Dios que nos salva. Ellos ruegan, dice, a los que ruegan a un Dios que nos salva. Usted sabe que no solamente hay un Dios, hay muchos dioses. Pero el mundo hoy tiene una doctrina que nos dice, hermano, de que solamente ellos también creen que hay un solo Dios. Y es cierto, hay un solo Dios. Pero nada más que ese Dios que el mundo proclama, hermano, es un Dios que no tiene el poder que tiene nuestro Dios. Usted sabe que estamos viviendo tiempos donde las personas o creyentes, hermanos, están buscando a un Dios.
y están clamando a un Dios que no tiene en sí, no lleva en él salvación. Pero estamos viviendo tiempos donde nuestro Dios nos advierte, le advierte al ser humano que hay un Dios que se va a hacer pasar por él. Hay un Dios que se va a hacer pasar por él, hablará como él, se sentará en el trono haciéndose pasar por él y también va a demandar culto. No solamente la gente proclama un Dios, pero que también Dios nos advierte, vuelvo a repetirles, hermanos, que este Dios que nos salva se hará pasar por él, por el verdadero Dios. Por eso dice, no tienen conocimiento, o sea, no saben lo que hacen, no entienden que la gente dice, pues es que Dios está en todos lados. Dios está en cualquier religión, Dios no está en cualquier religión. Ya decíamos que Dios está donde está la luz, Dios habita donde hay la luz, donde el hombre busca más la luz que las tinieblas. Que la luz representan obras buenas. De tal manera, hermano, que dicen Tesalonicenses que ese Dios que claman, 2 Tesalonicenses 2, versículo 1 al 4, ahí Dios nos advierte lo que pasa en este tiempo, lo que pasará en este tiempo, de ese Dios que estarán buscando hoy. Todo mundo estará buscando a un Dios que nos salva. Pero con respecto a la venida, dice, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os construvéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Vean lo que dice en el 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, ¿qué dice? Haciéndose pasar por Dios. Entonces quiere decir que estos hombres van a clamar en el tiempo final. En este tiempo, todo el mundo estará diciendo, hay un solo Dios, hay un solo Dios. Sí, nada más que el Señor nos advierte que en este tiempo final, dice que este Dios se hará pasar por él. Se hará pasar por él. Estarán clamando a un Dios que nos salva. La gente cree, hermano, que Dios está en todos lados. No, Dios no está en todos lados. Al menos el verdadero Dios no está en todos lados. Por eso es interesante decir que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. De tal manera que nos advierte, hermano, que en este tiempo la gente va a profesar a Dios. Yo creo en Dios, yo busco a Dios, yo estoy yendo a la iglesia, hermano, pero yo me acuerdo siempre de Dios, yo siempre le rezo a Dios, oro a Dios, y profesarán que hay un solo Dios. Pero lo más tremendo es que cuando no conocen al verdadero Dios, este Dios se va a hacer pasar por él. De tal manera que, y dirán, es Dios, es Dios. Dios me sanó, Dios me libró, Dios me hizo esto. O sea, y dirán que Dios está en todos lados, dirán que Dios habita en todos lados. Pero la Escritura nos enseña, hermano, que habrá una diferencia entre el verdadero Dios y el Dios falso. Un Dios que nos salva. Entonces, pero estamos en tiempo del engaño. Estamos en el tiempo del engaño, hermano. El engaño. ¿Cuál es el engaño? Dice, se va a oponer. Segundo, dice, se va a levantar contra Dios. Dice que se levanta contra todo lo que es objeto de culto. 4, se va a sentar en el trono. Fíjese, hermano, que se va a hacer, claro que va a hablar, se va a querer hablar como Dios, porque la única manera de engañar a las personas es que hable, pero no es que hable como una manera literal, sino cuando hablamos de hablar, estamos hablando en base de su doctrina, a base de su enseñanza, entonces a base de sus creencias.
Entonces, hermano, dice que se va a oponer, se va a oponer contra Dios. Quiere decir que va a contradecir todo lo que venga de Dios, lo va a contradecir. Tanto que no aceptará una invitación, hermano, no aceptará una invitación. La gente está muy emproblemada, tienen muchas situaciones en su vida, pero no aceptará, va a oponerse a esa palabra. De tal manera que dice, y se levantará contra Dios, siempre estará contradiciéndolo, irá en su contra. Porque la gente no conoce a Dios. Va a contradecir su ayuda, hermano. Dios quisiera ayudar a todo mundo, hermano, pero ellos no quieren la ayuda. Dice, se levanta contra todo lo que es objeto de culto. Usted sabe que el culto a Dios, hermano, tiene que ver con su vida diaria, una vida de rectitud, una vida de obediencia. Entonces dice que se va a levantar, va a hacer que este Dios, el hombre, hermano, se ponga en contra de la rectitud, se ponga en contra de la obediencia. Este Dios, hermano, va a hacer que el hombre no camine correctamente, como debe de ser. De tal manera, hermano, dice que se sienta en el trono. Quiere decir que va a tomar el lugar de Dios, pero cuando dice que va a tomar el lugar de Dios, hermano, eso representa, o sea que la gente va a dejar entonces de poner en primer lugar a Dios. Porque si nosotros somos el templo de Dios y habite en nosotros solamente somos templo, si Dios, hermano, habite en nosotros. Si nosotros ponemos en primer lugar al Señor, por eso cuando dice acá, se sentará en el trono, quiere decir que le darán el lugar que a Dios le corresponde. Entonces, hermano, este Dios que no salva, hará entonces que la gente le dé el primer lugar a otras cosas, menos a las cosas de Dios. Segundo, hermano, se levantará contra, andará en desobediencia, andará en pecado, andará en todo, hermano, menos en la rectitud. Por eso dice, se levantará contra todo que es objeto de culto, se le va a levantar contra Dios, no querrá nada con la palabra. Segundo dice, se va a oponer. Esto de las cosas de Dios para muchos es una tontería, es una bobada. Para muchos esto es una pérdida de tiempo. Para muchos sentarse aquí a escuchar la palabra de Dios, hermano, les queda muy largo. O sea, ellos no tienen tiempo para eso. Pero dice que creen en Dios, hermano. Dicen que aman a Dios, dice que se acuerdan de Dios, hermano, pero buscar a Dios no está en su vida. Solamente dice que buscan a un Dios, proclaman a un Dios que no salva. No salva a ese Dios. Por eso el Señor dijo, no tienen conocimiento, erigen, son los que ruegan a un Dios que no salva. Dice, proclamen y hacerlos acercarse entre todos los en consulta. Vamos, y los estamos invitando, hermanos, busquen a Dios, busquen. Pero Dios dice, no, tenemos un Dios. Nosotros ya pertenecemos a una iglesia. Nosotros ya vamos yo creo en Dios, yo necesito estar ahí. Entonces, hermano, aquí nos enseña que este Dios se va a oponer, irá en contra de la palabra, aún en contra de la invitación, irá en contra, hermano, de lo que Dios, hermano, del culto que es el culto. No, no es el culto, este es un lugar de reunión, hermano. El culto es la vida de obediencia. De tal manera que dice que le darán prioridad a otras cosas, menos a Dios. Menos a Dios. Dice que, entonces podemos decir, hermano, que buscaban o clamaban a un Dios que nos salva, que no los ayudaba, vaya. Pues es que Dios me ayudó. Dios va a ayudar, hermano, a mucha gente. Dios mismo va a ayudar para que sean testimonio de que Dios ayuda y socorre a las personas. O sea que ese Dios de ellos, los dioses a quien el Señor decía, es que ellos clamaban a un Dios, pero esos dioses eran ellos mismos. Esos dioses que ellos clamaban eran a ellos mismos. Fíjese, ¿por qué le digo? Ahorita le digo por qué.
Porque hermano, su Dios, ellos habían hecho de su vida, habían formado su vida a su manera, a su antojo, como ellos querían. Hay gente que no se deja moldear por Dios. Hay gente que no deja que Dios, hermano, trabaje en su vida y les diga cómo van a hacer su vida. Ellos hacen su vida a su manera. No necesitan a Dios en su vida. Están siendo formados, están siendo trabajados, están siendo guiados a su propia conveniencia. Por eso dice, hermano, que ahí mismo le dice, hermano, que de tal manera que en Tesalonicenses 2:3 dice que no os engañéis en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cómo sabemos, hermanos, si estamos clamando al verdadero Dios? ¿Qué forma va a tener el hombre? ¿Qué forma va a tener el hombre? ¿Ah? Sí, no, de acá dice que este hombre que clama a un Dios que no salva, su forma tendrá un hombre de pecado. ¿Qué forma tendrá? Si ellos entonces se forman a sí mismos. A nosotros Dios nos está formando, a nosotros Dios nos está moldeando, a nosotros Dios nos está transformando. Amén. Entonces al Dios que ellos claman, no les puedes transformar, pero ¿qué les transforma? ¿En qué los transforma? En hombres de pecado, en hijos de perdición. Van directo ¿hacia dónde? Hacia la perdición, querido hermano. Entonces, hermano, si el Dios, hermano, que salva, transforma y da vida, este Dios da muerte y hace que el hombre sea pecador porque viva oponiéndose a Dios. En la versión al día dice: no se dejen engañar de ninguna manera, porque ese día no llegará hasta que ocurra la rebelión contra Dios y se manifieste el hombre de pecado, el que solo sabe destruir. Entonces este Dios, ¿qué es lo que hace, hermano? Le destruye la vida al hombre. Porque entre más lo aleje, más la arruina. ¿Cuánta gente está hoy arruinada? Está emproblemada, tiene muchas dificultades. Pero les presentamos a un Dios que salva, a un Dios que puede restaurarles, a un Dios que puede cambiarles la vida, y rechazan a ese Dios. Dice que ellos tienen un Dios, pero ese Dios que tienen es incapaz de cambiarles la vida. Es incapaz de sanarles, es incapaz de meterse en sus problemas y poner las cosas como son. Prefieren clamar a un Dios que no salva. Por eso vemos, hermanos, que ¿en qué los había transformado este Dios? En hombres pecadores. De tal manera, hermano, que llevaban una vida perdida. Hay gente, hermano, que los esposos, los hombres viven una vida en alcoholismo, de miseria, de pobreza, de destrucción, desintegración familiar, enfermedades, situaciones adversas. Y están clamen. Y no son escuchados, hermanos, porque no hay transformación. No hay un Dios, hermano, que meta la mano por ellos. ¿Por qué razón? Porque están clamando a un Dios que no salva. Porque un día, hermano, hubo un día de que ellos se jactaron tanto y rechazaron tanto a Dios, que Dios los dejó en manos de sus dioses para que ellos los salvaran en un tiempo final. Eso dice la Escritura. Si hoy clamas a tus dioses, dice que tus dioses te salven. Fíjese, hermano, eso está terrible. Que al final los hombres tengan que recurrir a su Dios. Y hermano, y no hay quien le responda. Fíjese, hermano. Imagínense que al final estén recurriendo a María y María no los salve, o a su Dios o a un santo que tengan por ahí y no les salve. Si tiene tanto poder María, si tiene tanto poder un santo,
¿por qué no les cambia la vida? ¿Por qué no hace milagros, prodigios? ¿Por qué hay lugares, hermanos, donde Dios no se manifiesta con gran poder? ¿Qué hizo el Señor cuando entró a Jerusalén? Dice que no pudo hacer ahí muchos milagros porque no creían en Él. Entonces, hermanos, el hombre está tan emproblemado, en situaciones adversas, que no pueden tener al Dios que salva, un Dios de poder, un Dios de maravillas. ¿Por qué? Porque ellos estaban mal, hermano. O sea que les estaba destruyendo la vida. El Dios que nos salva es un Dios que destruye matrimonios, arruina una casa, le metes vicio, le mete pecado, les mete situaciones adversas, acaba con ellos, hermano. Cada quien jala por su lado. Están clamando a un Dios que no salva. Un Dios que los va a acabar. Si tiene tanto poder el Dios que creen, ¿por qué no los ha rescatado? ¿Por qué, hermano? Porque llevaban una vida perdida, una vida arruinada, una vida de destrucción. En el corazón de ellos no había paz, no había gozo, no había tranquilidad, no había descanso. Y así está el hombre hoy, sin reposo, sin descanso, sin una vida, hermano, porque siempre están en contra de Dios, hermano. Cree que a pesar del Dios que tienen, no son capaces de que Dios ministre esa paz en su corazón. Por eso dice en la 1 Corintios 16, versículo 34, Crónicas 16, 34, aclamar a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. 1 Crónicas 16, 34 y 35. Quiere decir que la salvación del verdadero Dios, hermano, ¿qué provoca en nosotros? La salvación. ¿Qué provoca en nosotros cuando verdaderamente Dios, hermano, está con nosotros? Diga conmigo: provoca alabanza. ¿Qué es una alabanza, hermano? ¿Qué es alabanza? Alabanza es una vida llena de alegría. Alabanza es una vida llena de gozo. Amén. Porque es como cargar la música por dentro. Hermano, ¿qué representa entonces eso? Dice, por eso cuando ellos dijeron: sálvanos y recógenos y líbranos, dice que Dios vino, los salvó, y en ellos que había confesaron su santo nombre y se gloriaban en las alabanzas. Que sea, qué rico, hermano. O sea que el Dios verdadero provoca en nosotros una vida llena de alegría, de las cosas que antes nos angustiaban. Hoy estamos pasando, hermano, una vida diferente. Amén. Entonces quiere decir entonces que, vean lo que dice en el Salmo 30, versículo 11, usted conoce bien ese pasaje. ¿Has cambiado mi lamento en baile? 30, 11. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, por lo tanto a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Entonces las alabanzas, es decir que el Señor, las alabanzas, ¿qué es? Es cantar, o decir que Dios nos ha librado, Dios nos ha rescatado, Dios nos ha librado de qué, de los lamentos, de los dolores, de la angustia, de la aflicción, de la tristeza. Eso es alabanza. Y ahora nos da ¿qué? Nos ha salvado, digan conmigo, nos ha salvado. Eso representa entonces que nos ha dado una nueva vida. La salvación es una nueva vida. Eso representa la salvación, una nueva vida. Entonces, ¿qué? Entonces quiere decir, hermano, que podemos decir que el verdadero Dios, ¿qué provoca el verdadero Dios? Una nueva vida. Ellos clamaban a un Dios que no era capaz de sacarlo de su angustia, de su tristeza, de su lamento, de su dolor, de la ruina, de la pobreza, de la escasez, de la miseria, de las enfermedades. Era incapaz ese Dios de sacarlos de ellos. Clamaban y no escuchaban. ¿Por qué? Porque ellos decían: el Dios que tengo, y el Dios que tengo.
Hermano, entonces si ese Dios es tan poderoso, ¿por qué no les ha cambiado la vida? Si tienen un Dios, hermano, que no salva, que no cambia vida, están equivocados. Porque Dios puede cambiar a la persona de la noche a la mañana, transformarlo, hermano. La ruina de una casa no son los vicios, es el corazón de las personas. Su forma de pensar son aquellas que arruinan y llevan a esa vida, a ese hombre, a esa mujer, a esa casa, a esa destrucción. Sus creencias los están destruyendo cada día más. Para empezar, algunos creen que así fueron educados. O sea, hace que entonces que la alabanza, hermano, también nos traiga, nos haga que seamos nosotros agradecidos con Dios. ¿Verdad? Es como decir, ¿cuántos darían? ¿Qué darían a cambio a Dios por una nueva vida? Porque Dios les dé paz, les dé gozo, les dé alegría. Después de estar peleando, después de estar en angustia, después de estar en una situación bien fuerte, ¿cuántos desearían, verdad, vivir en paz? ¿Qué darían? ¿Qué es lo que más podemos darle nosotros a Dios? Pues darle las gracias. Entonces, hermano, Romanos 6:4 dice, porque somos juntamente con Él para muerte en Él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Que entonces, ¿qué, hermano? ¿Qué es la importancia de reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador? Que nos dé una nueva vida. O sea, hermano, ¿qué? O sea, ve lo que dice, porque si fuimos sepultados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos tenemos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces está diciendo que este Dios, ¿qué es lo que provoca? Un hombre de pecado. No dejan de pecar, no dejan de pecar, no dejan de pecar. Y acá dice, hermano, que el que se entrega a Cristo, su vida, Dios le da una nueva vida para que deje de pecar, para que ya no sirvamos más al pecado. Amén. Entonces, hermano, para no ser hombre de pecado, sino ser salvos del pecado, que es diferente. Cristo nos hizo salvos del pecado, porque ya no quería que seamos nosotros seguir siervos del pecado. Hermano, entonces, pero aquí hay algo interesante. O sea que podemos decir que entre la diferencia entre el Dios, hermanos, que no es capaz de dar una vida, es que el Dios que tenemos, hermano, lo que nos hace a nosotros es renacer, volver a la vida. Amén. Entonces quiere decir que este Dios no puede cambiar el corazón del hombre. Este Dios no puede cambiar el corazón del hombre. No puede, hermano, porque, ¿sabe por qué? Porque el Dios, hermano, que no hace que Dios, o sea, hace que lo transforme al hombre, es porque en el corazón del hombre vive el pecado. Vive el pecado. Entonces usted sabe que este Dios hará que el hombre cada día sea más pecador. Entonces, hermano, mire, dice que cuando mora el pecado, o cuando mora este Dios, va a hacer que el pecado esté en la vida de ese hombre. Amén. Vean lo que dice Romanos 7:19, dice, hará que el pecado more en el corazón. Hará que more, quiere decir que hará que tome el lugar de Dios. El pecado va a tomar el lugar de Dios. ¿Qué se hará pasar por Dios? El pecado. ¿Qué se hará pasar por Dios? Un hombre pecador. Dice Romanos, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el que dice, el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué hace entonces este Dios? Dice que se hará pasar por Dios, o sea, tomará el lugar de Dios,
hablará como Dios. Quiere decir entonces, hermano, que este Dios llamado hombre pecador, tomará el lugar de Dios. Este hombre tomará, el hombre pecador tomará el lugar de Dios. Un hombre de pecado tomará el lugar de Dios en este tiempo. ¿Qué significa eso, hermano? Esto está interesante. Dice que va a hacer que los hombres moren ellos el pecado. Hay padres que les gusta ver que los hijos estén tomando, estén matándose entre ellos, porque al padre le gusta, hermano, que ver ese tipo de escenas. A los hijos le ven a los hijos que esté pegando al padre, le esté pegando a la madre. Y eso es bueno. Está tan acostumbrado al pecado, hermano, a la desobediencia, que eso es bueno en las casas. ¿Por qué? Porque ese hombre de pecado escúchenlo bien, hará que el pecado more en esa casa y en los que habitan. ¿Contra quién tiene Dios guerra? Contra los dioses. O contra el hombre que se cree un Dios. Esto se lo voy a hacer aquí. Entonces, hermano, no solamente mora, sino que también vive. Vean lo que dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces este Dios, ¿qué atrae? La tentación, y produce pecado. O sea que produce obras de pecado contrarias a la luz. Contrarias a la luz. O sea que están siempre, hacer lo bueno para ellos es malo. Hacer las cosas bien es malo. Pero hacer las cosas mal hasta lo aplauden, hermano. Hasta lo aplauden. Qué terrible, ¿no? No solamente dice que mora, vive, y aparte dice la escritura ahí en Romanos 6:12, reina. O sea que reina el pecado. Por eso dice que se sienta en el trono. Se hará pasar por Dios, quiere decir que hablará. Morará, quiere decir que hablará. Ahí están los tres, hermano. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis dice que en sus concupiscencias. Dice, no reine pues el pecado. Entonces quiere decir que hay quienes le dan el trono, el lugar a Dios. ¿A quién se lo dan? Al pecado. ¿Qué lugar ocupa el pecado en el corazón de los hombres sin Dios? El primer lugar. Le dan el lugar que a Dios le corresponde. Oh, hermano. No, a mí es dominguito, es la cheva, el baile, las fiestas. Hoy es día de fiesta, que voy a ir al culto, que voy a ir a escuchar la palabra. Si primero está el baile, primero está la cheva, primero están mis amigos, primero está ahí el relajo, primero está eso, la vida, esa es la vida, primero allá y luego Dios. Y si es que voy, si me da tiempo. Los domingos son para pecar, los días de culto son para pecar. Ese es el hombre de pecado, ese es el Dios a quien ellos claman y no salva. ¿Por qué, hermano? Porque es incapaz de cambiarles la vida. Es incapaz de cambiarle la vida. Si a ti no te cambia un Dios, el Dios verdadero, es porque tienes un Dios falso. Estás clamando a un Dios que no salva. ¿Y cómo sabemos? Por el pecado que hay, por la desobediencia que hay, por la oposición que hay. Por eso dice, hermano, por eso cuando el hombre, el creyente, no pone en primer lugar a Dios en su corazón o en su vida,
Al verdadero Dios, hermano, es aquel que en el corazón de él reina, mora y vive el pecado. No está Dios ahí. Y cuando el pecado mora, reina y vive, no hay cambio, no hay transformación, no hay vida, pero sí hay de problemas, hermanos, sí hay de problemas, sí hay de enfermedades, sí hay ruinas, sí hay destrucción, sí hay, hermano, aflicción, sí hay tristeza, sí hay lamento, sí hay lloro, hay de todo. Fíjese, hermano, por eso Dios no los escucha. Fíjese, hermano, ¿qué representa estos dioses? Los dioses representan una forma de ayuda, hermano. Una forma de ayuda. Entonces, hermano, que eran hombres, que representan que esto eran hombres o obras de hombres, obras de hombre para cambiar a otro hombre. ¿Quién eran los dioses? Un hombre pecador que cree que puede hacer las cosas sin la ayuda de Dios. Un hombre pecador que cree que puede hacer las cosas sin la ayuda de Dios. De tal manera, hermano, que, mira, hoy la gente cree que el gobierno tiene la solución. Cree que los alcohólicos anónimos tienen la solución para cambiar un alcohólico. O los centros de readaptación, hermano, para los drogadictos. Creen, hermano, que los brujos tienen la solución. Creen que los psicólogos tienen la solución. Creen que el dinero tiene la solución. Creen que tienen el poder para cambiar. Pero ¿hacia dónde corren los hombres? Hacia allá, hermano. Hacia allá están corriendo. Pero, hermano, pero si Dios no les hacen, para ellos no les hace un bien. Están clamando a un Dios que no les puede cambiar la vida. Por eso corren hacia los hombres. De tal manera, hermano, que ven lo que dice en 1 Corintios 8, versículo 4. Acerca pues de estas viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Sabemos que dice que solamente hay un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Fíjese, hermano, porque hay muchos que se dicen llamarse. ¿De qué se estaba refiriendo? A los hombres. Otro versículo, Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, sirváis a los que por naturaleza no son dioses. Gálatas 4:8. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales queréis volver a esclavizar? Dice, no conociendo a Dios, sirven a los que por naturaleza no son dioses. ¿Qué está diciendo? Ustedes sirven a hombres que los tienen endiosados, hermano. Que los tienen endiosados. Eso está tremendo, ¿verdad? Otro pasaje, Hechos 19:26. Pero veáis y oís que en este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, han apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. ¿Imagen de qué hacían? Hechos 19:26. ¿A qué se dedicaba Pablo? A decirles que esos que tienen forma, que se creen dioses, no son dioses. Fíjese, hermano, porque ahí creían mucho en esa ciudad de Éfeso, creían mucho en los hombres en forma de dioses. Le ruegan a hombres que se creen dioses, que creen que tienen poder, que pueden, hermano, y la gente los sigue. Entonces, hermano, mientras ellos
mientras dejen de creer que el hombre no puede cambiar al hombre, pero sí lo puede echar a perder. Cuando el hombre mete la mano en la vida de los hombres, los hace cada vez más pecadores. ¿Qué es el Dios que no pueden? ¿Cuál es el Dios que ellos clamaban? A un Dios que no salva, a un Dios que no tiene poder para cambiarles la vida. ¿Cuál la vida? Ruina, miseria, pobreza, alcoholismo, vicios, situaciones. ¿Por qué Dios entonces, al Dios que tienen por qué, hasta hoy en día no les ha cambiado la vida? ¿Por qué, hermano? Porque siguen a hombres que no tienen poder para cambiar, pero sí tienen poder para hacer al hombre cada día más pecador. Por eso el Señor está diciendo que en este tiempo de su venida, muchos hombres se van a hacer pasar por Dios. Mucho hombre pecador se va a hacer pasar por Dios. Es que mi familia me pertenece, es mi esposa, es mis hijos, y yo hago con ellos lo que yo quiera. Hombres poderosos. No, ahí les creen. No les pueden cambiar la vida. El verdadero Dios es el que transforma el corazón y cambia, hermano, esos lamentos, esos dolores, esos llantos, esas ruinas, esas angustias. Los transforman realmente en una vida de paz, una vida de gozo, de tranquilidad. Si el verdadero Dios, hermano, que tienen, no es capaz de cambiarle la vida, entonces están siguiendo a un Dios falso. A un Dios que no es capaz de cambiarles y de ayudarles. Por eso Pablo se dedicaba, dice, a estar evangelizando y a estarles predicando que estaban equivocados, que no son los hombres que cambian, que es Dios quien cambia. Entonces quiere decir que en este tiempo mucho hombre se va a hacer pasar por Dios. Yo puedo cambiar solo. Puedes cambiar solo. Ay, hermano, a lo mejor puedes dejar de tomar, la gente puede dejar de tomar, pero su corazón seguirá siendo el mismo corazón malvado de siempre. Caras vemos, corazones no sabemos. Seguirá siendo el mismo altivo, el mismo orgulloso, el mismo mentiroso. Si no nos cambia el corazón, nada lo va a hacer. ¿Qué tan importante entonces entender, hermano, que cuál es el verdadero Dios? Es aquel que nos ha transformado, es aquel que nos ha renovado, es aquel que nos ha realmente, vemos la vida de todas las, ¿verdad? De todas las angustias, de todas las cosas que hemos pasado y cómo Dios nos ha ayudado, cómo Dios nos ha sacado adelante. Ese es el verdadero Dios, hermano. Sabemos que el hombre no tiene poder para cambiar el hombre. Así que usted no vaya a confiar, hermano, en el gobierno, en un centro de readaptación, en un centro de que aquí van a cambiar, y es que el dinero no va. No, hermano, nada de eso. Eso se llama un Dios falso. Claman, pero les arruina más su vida. Clamaban a un Dios que los destruía. Clamaban a un Dios pecado, que moraba, reinaba y vivía en el lugar que le correspondía a Dios. Mientras el hombre no saque de su corazón, de su casa, de su vida, el pecado, no va a cambiar. No va a cambiar, hermano. Porque tiene que ser el verdadero Dios quien realmente nos cambie. Es importante que nosotros estemos enseñando el verdadero Dios. Y proclamar y evangelizar que si el Dios, hermano, que proclaman ellos no los cambia, no es el verdadero Dios. Si cada día van en angustia, en lamentaciones, en tristeza, es porque le han dado lugar al pecado en lugar que a Dios, hermano. Le ruegan a un Dios que no salva. Le ruegan a un Dios que no los puede cambiar.
Damos gracias al Señor. Pero nosotros clamamos a un Dios vivo, a un Dios que oye, a un Dios que cambia y transforma la vida del creyente. Padre del cielo, transforma el corazón de la vida de tus hijos. Transforma el corazón de la vida de cada uno de ellos, Padre. Sabemos que estamos en un tiempo donde el creyente, el hombre no quiere escucharte porque hay mucho pecado, no quiere, se resiste a dejar lo malo y andar en una vida de rectitud y obediencia. Se resiste a darte culto y adorarte como Dios. Pero tú, Señor, que eres grande en misericordia y te apiadas, y que haces señales, prodigios y milagros imposibles para que el hombre crea que tú estás sobre todo poder humano y que estás por encima de cualquiera, de todos los dioses, Padre. Por eso tú eres el Dios de dioses, el de Señor de señores, el todopoderoso. Proclamamos tu grandeza. Tú creaste los cielos y la tierra, el firmamento anuncian tus obras. Las creaciones exaltan tu nombre, porque no hay otro Dios como tú. No hay Dios que saque agua del desierto y le dé beber a su pueblo, como lo haces tú. No hay Dios, sí, Señor, que pueda transformar el hombre como lo haces tú. Nuestro Dios, hacedor de maravillas, hacedor de prodigios, y que da vida. Nuestro Dios, hacedor de maravillas, hacedor de prodigio, porque no hay otro Dios que pueda transformar al hombre, que pueda darle vida, sino tú, Señor, Dios de Israel, Dios todopoderoso, Dios santo y misericordioso, Señor. Gracias porque nos has cambiado la vida. Y así pedimos, Señor, que cambies y transformes el corazón y sepan que tú eres el verdadero Dios, porque quizás puedan cambiarles el momento, un momento de tristeza, un momento de gozo y alegría por algo pasajero, por algo material, pero algo que dure eternamente. Tu presencia en nuestra vida, Señor, nadie lo puede hacer sino solo tú. Gracias, papá, saber que tú estás con nosotros. Gracias, Dios, que la alegría que sentimos por ser parte de ti es inigualable. Gracias, Dios mío, por cambiarnos la vida. Gracias, Dios mío, por transformarnos con lo que somos hoy, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias y gracias. Y dale un aplauso al Señor, hermano. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Gracias, Padre del cielo, gracias.